En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo hacer las combinaciones de acciones frente a estados límite últimos según el código técnico de la edificación. Esto de las combinaciones de acciones es una cosa que es bastante complicado de entender, es una cosa que cuesta bastante empezar a hacer las combinaciones y acostumbrarse a lo de hacer las diferentes hipótesis, así que vamos a hacer este ejemplo que nos va a ayudar a aclararlo, espero que bastante. Es un ejemplo muy sencillo, tenemos una marquesina a un agua que está formada por un pilar que va del punto A al punto B y un dintel que va del punto B al punto C. La inclinación del dintel es 20 grados y la altura del pilar es 3 metros y el ancho en horizontal del dintel es 5 metros. Por lo tanto, la longitud del dintel será 5 metros entre el coseno de 20 grados. Vale, ¿qué cargas tenemos actuando sobre esta cubierta? Vamos a tener, por un lado, cargas permanentes, por otro lado, vamos a suponer que puede haber una carga de uso de mantenimiento, vamos a tener una carga de nieve, vamos a tener cargas de viento que pueden ser de presión o de succión. Y el principal problema que nos encontramos aquí a la hora de hacer las combinaciones de acciones es que no podemos sumar las cargas que hemos considerado, porque las cargas permanentes son cargas verticales, pero que nos vienen expresadas por unidad de longitud de dintel. En cambio, la carga de uso y la carga de nieve son cargas que también son verticales, pero vienen expresadas por unidad de longitud horizontal, por unidad de superficie horizontal, es por lo que las vamos a calcular. Por lo tanto, ya aquí tenemos un problema. Además tenemos la carga de viento y la carga de presión, y el problema es aún mayor, porque estas cargas ni siquiera son verticales, son perpendiculares a la superficie y están expresadas por unidad de longitud del dintel. De modo que no podemos sumar estas cargas directamente. Entonces, cuando hacemos las combinaciones de acciones, lo primero que tenemos que hacer es pensar para qué vamos a hacer esta combinación de acciones. Y para lo que lo vamos a hacer es para calcular los esfuerzos máximos. Entonces yo, para lo que voy a hacer este problema es para calcular el momento máximo en este dintel, que es lo que me va a condicionar posiblemente su dimensionado. Bueno, pues el momento máximo en este dintel, evidentemente podemos considerar que este dintel es un voladizo que está empotrado en el punto B, pues el momento máximo de este dintel va a estar en el punto B. Bueno, pues lo que voy a hacer, en lugar de sumar la carga de viento, la carga de nieve, la carga de uso, la carga permanente con los diferentes coeficientes, lo que voy a hacer es calcular el momento en el punto B que me produce cada carga y a ese momento le voy a aplicar los coeficientes, que es mucho más fácil. Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué coeficientes parciales tenemos que utilizar. Los coeficientes que vamos a utilizar para la carga permanente son 1,35 y 0,8, es decir, si estoy considerando que la carga permanente es desfavorable, está contribuyendo a que se superen los estados límite últimos, pues consideraré que es 1,35. Si es favorable, le voy a tener el valor de 0,8. ¿Qué ocurre con las cargas variables? Para las cargas variables, esos valores serán 1,5 y 0. Si la carga variable contribuye a que se superen los estados límite últimos, la voy a multiplicar por 1,5, voy a considerar que es un 50% mayor, porque como es una carga variable, yo he hecho una estimación de acuerdo con el CTE, pero no estamos seguros de que ese sea su valor, porque las cosas cambian. Yo tengo un valor de la carga característica de viento basado en los registros de los últimos años, pero no sé qué va a pasar en los próximos 50 años. Y si es favorable, si está impidiendo que se superen los estados límite últimos, pues voy a considerar que vale 0, que no está actuando. Me tengo que poner en el peor de los casos. Y luego tenemos los coeficientes de simultaneidad. Para las cargas que estamos actuando, para la carga de uso, el coeficiente de simultaneidad es 0, porque hemos dicho que es una carga de mantenimiento. Para la carga de nieve puede valer 0,7 o 0,5 en función de si estoy por encima o por debajo del nivel del mar. Y para la carga de viento vale 0,6. En este caso vamos a asumir que la marquesina está en Leganés, estamos por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto el coeficiente de simultaneidad para la carga de nieve va a ser 0,5. Y ahora vamos a aplicar lo que estamos diciendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los momentos que produce cada una de las cargas. Empezamos con la carga permanente. A la carga permanente le da un valor de 5 kN por metro, por unidad de longitud del dintel. Esto hace que el momento flector que voy a tener en el punto B, el momento flector máximo que produce la carga permanente, va a ser la resultante de esta carga, que será 5 kN por metro por la longitud del dintel, que es 5 metros entre el coseno de 20 grados,
multiplicado por la distancia a la que está actuando. Como es una carga vertical, la distancia desde esta resultante hasta el punto B la mido en dirección horizontal y vale 2,5 metros, 5 medios. Y esto me da que el momento que produce la carga permanente es de 66,51 kN. Bueno, vamos a hacer lo mismo con la carga de uso. La carga de uso le da un valor de 8 kN por metro. La resultante sería estos 8 kN por metro por 5, porque como tengo un valor por unidad de longitud horizontal, le multiplico por 5 para sacar la resultante, y la distancia a la que está la resultante, pues es 5 medios, porque es una línea vertical, pues le multiplico por esa distancia. Y me da un valor total de 100 kN. En el caso de la carga de nieve, la forma de calcularlo es igual, porque también está distribuida por unidad de longitud horizontal. Le multiplico por los 5 metros, la carga de nieve le da un valor de 4 kN por metro, y la distancia es 5 medios. Y esto me da un valor de 50 kN para el momento que me produce en B la carga de nieve. Ahora me voy a la carga de presión. Para la carga de presión tengo que sacar la resultante. Y la resultante, como es por unidad de longitud del dintel, la tengo que multiplicar por 5 entre el coseno de 20, y como esa resultante también está inclinada, la distancia por la que la tengo que multiplicar también es 5 entre el coseno de 20 dividido entre 2. No tengo que medir la distancia en dirección horizontal, porque ahora la línea de acción de esa resultante no es vertical. Y esto me da un momento del viento de presión de 127,4 kN. Si me voy al viento de succión, la cuenta es exactamente la misma, solo que el momento que me va a producir es 141,56 kN. Y ese momento va a tener un sentido contrario que los demás, considerando que la carga de viento de presión es de 10 kN por metro. Es decir, he considerado que la carga de viento de presión es 9 y la de viento de succión es 10. Es superior la de viento de succión que la del viento de presión. Bueno, pues ahora que ya tenemos los valores de todos los momentos, lo que vamos a hacer es olvidarnos de esto. Ya no vamos a trabajar con las cargas que están actuando sobre el dintel, sino que vamos a operar directamente con los momentos que están actuando en el punto B. Y ahora ya podemos hacer nuestras hipótesis. Entonces vamos a hacer 4 hipótesis. No vamos a hacer ninguna hipótesis de que la carga permanente es la principal, porque es una carga permanente, no es una carga variable. Entonces tenemos que hacerlo con las 4 cargas variables: uso, nieve, viento de presión y viento de succión. Primera hipótesis: la carga de uso es la carga principal. Entonces el primer factor que estamos considerando es la carga permanente y la multiplico por 1,35. ¿A qué multiplico por 1,35? No a la carga permanente, sino a este momento que he calculado de 66,5 kN. Ese momento le multiplico por 1,5. Y al momento que me produce la carga de uso, que era 100 kN, le multiplico por 1,5, porque es una carga variable. ¿Y qué hago con las cargas secundarias? No tengo. ¿Por qué no hay cargas secundarias aquí? Porque hemos dicho que la carga de uso es únicamente de mantenimiento, y las cargas de mantenimiento no son concomitantes con el resto de acciones. Si la carga de mantenimiento es la principal, no tenemos otras cargas. ¿Por qué? Porque el día que se hagan operaciones de mantenimiento, pues elegiremos un día que no haya ni mucho viento ni mucha nieve. Es normal. ¿Y por qué? Porque también va a haber muy pocos días que se hagan operaciones de mantenimiento. Bueno, pues si hacemos esa operación, podemos sumar esos dos momentos, porque ya no estamos hablando de cargas que están actuando en distintas direcciones o que están distribuidas en distintas superficies. Estamos hablando del momento flector en el punto B, y eso sí que lo puedo sumar. Sumo directamente esos momentos multiplicados por sus diferentes coeficientes y me salen 239,79 kN. Ese es el momento máximo que aparecería suponiendo que la hipótesis principal es la carga de uso. Ahora vamos a hacer lo mismo con la carga de nieve. Cojo el 1,35, le multiplico por el momento que me produce la carga permanente, el momento que produce la carga de nieve, que es 50, le multiplico por 1,5, y el momento que produce la carga de viento de presión, le multiplico por 1,5 porque es desfavorable, me produce un momento en el mismo sentido que la carga de nieve, que es mi hipótesis. Sin embargo, también le multiplico por 0,6, porque como es una carga secundaria, le tengo que multiplicar por el coeficiente de simultaneidad. Si sumo todo eso, me sale 279,45 kN. Me sale un momento mayor que asumiendo que la carga de uso es la principal.
Fijaros, la carga de uso me produce un momento de 100, la carga de nieve un momento de 50, sin embargo, la hipótesis de la carga de nieve me produce un momento mayor que la carga de uso. ¿Por qué? Porque en la carga de nieve estoy considerando además que la carga de viento de presión es concomitante con ella y por lo tanto también está colaborando. Y en la carga de uso no, porque era solamente de mantenimiento. Bueno, ahora, siguiente hipótesis, carga de viento de presión es la carga principal. Ahora, la carga de viento va multiplicada por 1,5, la carga permanente por 1,35, o el momento que produce la carga permanente, mejor dicho, por 1,35, porque también es desfavorable, va en el mismo sentido que el momento que produce la carga de viento de presión. El momento que produce la carga de nieve también va en el mismo sentido, lo multiplico por 1,5 y su coeficiente de simultaneidad es 0,5. Y ahora el momento me sube a 318,4 kN. Ha subido más todavía. ¿Por qué? Porque el momento que produce la carga de viento de presión es superior al momento que produce la carga de nieve, por lo tanto, la hipótesis en la que el viento de presión es la carga principal me producirá mayor momento, porque no le multiplico por 0,6. Y finalmente nos queda una hipótesis, que es que la carga de viento de succión sea la principal. Fijaros que ahora el momento que me produce la carga de viento de succión le he puesto un signo menos, porque va en sentido contrario que los demás. Fijaros que en valor absoluto es el mayor de todos, 141,56 kN. Es el más grande de todos. Y le multiplico por 1,5. ¿Qué tengo que hacer ahora con la carga permanente? La carga permanente me produce un momento en sentido contrario que la carga de viento de succión. Por lo tanto, le multiplico por 0,8, porque es desfavorable. Si yo estoy en una hipótesis que el viento de succión está generando un momento muy grande, la carga permanente que va en dirección contraria y me produce un momento en sentido contrario, la voy a minorar. En lugar de multiplicarla por 1,35 como antes, ahora la multiplico por 0,8. Sumando todo esto me da menos 140,5 kN. En valor absoluto es un momento mucho menor que el que me producía el momento del viento de presión. ¿Por qué? Porque aunque el momento del viento de succión sea mayor, aquí le estoy restando el efecto de la carga permanente y para el viento de presión le estoy sumando el efecto de la carga permanente y además le estoy sumando el efecto de la carga de nieve como carga secundaria. Por lo tanto, de todas las hipótesis, me quedo con el momento flector más grande en valor absoluto, que es 318,4 kN. Este será el momento flector que vaya a condicionar el dimensionado del dintel. Y yo creo que con este ejemplo se entiende bastante bien cómo vamos a hacer las hipótesis y las combinaciones de acciones de acuerdo con el código técnico de la edificación.